Buenos días, hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, Jesús el Buen Pastor de Izcalli Pirámide. Pues le damos gracias a Dios, hermanos, por este nuevo día que el Señor nos está permitiendo. Y en lo personal le doy gracias a Dios primeramente y también a ustedes por darme la oportunidad, la bendición de poder compartir con ustedes estas breves palabras para iniciar un culto más de adoración a nuestro Dios. Bienvenidos sean, hermanos de esta amada iglesia de Izcalli Pirámide, y más allá de la iglesia, hermanos quizá de otra iglesia que nos estén viendo, o amigos, familiares que estén viendo también esta transmisión. Bienvenidos, que Dios les bendiga, y pues que este culto sea para la honra y para la gloria de Dios. Permítanme leer una porción de la palabra de Dios, allá en el Salmo 145, que dice de la siguiente manera: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amados hermanos, pues nosotros creemos, de acuerdo a la palabra, que nuestro Dios es el único y el soberano en todo este universo. Así que solo a Él la honra y la gloria. Hermanos, pues empecemos este culto de adoración a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Dad gracias.
Hermanos, buenas tardes. Vamos a tener nuestra oración de ofrecimiento. Bendito Señor, te damos gracias porque permites que estemos en este lugar, Padre. No porque lo merezcamos, Señor, ni porque seamos buenos, sino porque tu gracia es suficiente. Señor, en esos momentos queremos pedirte perdón por nuestro pecado, Señor, por aquel que hemos cometido, Señor, inconscientemente. Y aún más, Padre, aquel que hemos cometido conscientemente. Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad. Arrójala al fondo del mar, Señor. Y te pedimos, Señor, que crees en nosotros un corazón limpio, Señor, te lo suplicamos. Que quede blanco, Señor, como la nieve, después de ser, Señor, de lo más oscuro. Padre, agrádate de este culto que hemos de tener esta mañana, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de los cantos, a través de la lectura de tu palabra, Señor, a través de los himnos, a través de la oración, a través del portador, Señor, de tu palabra. Señor, agrádate de este culto, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Quédate con nosotros, Señor, en nuestros hogares o en donde sea que nos encontremos, Señor, como estamos seguros, Padre, que te has quedado hasta el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Dios Jesús. Amén. La palabra de Dios en Primero de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 14. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder.
buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a hacer la oración pastoral. Dice la palabra de nuestro Dios en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias por el don de la salvación. Muchas gracias por el don de tu palabra. Señor, te suplicamos, recibas nuestro agradecimiento por tus tantas bondades y también, Señor, recibas nuestra petición. Y es para suplicar fe, confianza y fortaleza para todo tu pueblo, para tu iglesia, para nuestras familias, desde los niños, los jóvenes, los intermedios, los matrimonios, nuestros hermanos mayores. Padre, pedimos tu bendición para todos aquellos que están trabajando en un hospital, médicos, enfermeras, trabajadores de todo tipo y sobre todo, Señor, pedimos fortaleza para los enfermos y que también des el consuelo, la paz de lo alto para las familias que han perdido un ser querido. Dejamos en tus benditas manos a todo tu pueblo. También pedimos, Padre, por nuestros hermanos de Alfa y Omega, que tú, Señor, los bendigas y les ayudes. Padre, quedamos en tus benditas manos. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. mañana vino ya.
Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, gracias te doy en este momento por la vida de cada uno de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, Señor, de nuestra iglesia, de tu pueblo, Señor, y te pido por cada uno de ellos. Señor, tú sabes cuáles son las necesidades que ellos tienen hoy en día. Están pasando por un tiempo muy adverso en cuanto a su educación, en cuanto a su vida misma. Ayúdanos, Señor, como adultos, pues ser consecuentes con ellos. A entender también sus necesidades y a valorar, Padre, también el esfuerzo que ellos hacen. Dale gracias a cada uno de estos pequeños, Señor, a cada uno de estos jóvenes, en sus clases, en sus actividades, y que cada una de estas actividades que tienen en la escuela, que cada una de estas, pues este tipo de educación que hoy están llevando, pues también sea de provecho para sus vidas, y que pronto volvamos todos a la normalidad y que ellos vuelvan nuevamente, Señor, a las aulas, que vuelvan nuevamente también a las calles. Gracias, Señor, te doy por cada uno de ellos, y te pedimos, Señor, también por cada uno de ellos. Esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Es momento de la lectura de la palabra de Dios. Les voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 3, de los versículos 14 al 22. Esta sección de la Escritura lleva por título El mensaje a la Odisea. La palabra de Dios dice así: Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y de vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y les bendiga mucho. Gracias a Dios por este domingo más para escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos el mensaje a la última iglesia, la Odisea. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Estamos hablando de una iglesia tibia. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe al pastor, al siervo que se encuentra ahí, en ese lugar. Cada pastor es responsable de anunciar, de enseñar la palabra del Señor fiel y verdadera. Entonces,
también este siervo de Dios de esta iglesia Laodicea tiene el deber de compartir, de anunciar, para que conozcan el mensaje que el Señor tiene para esta iglesia. Apocalipsis es pues la revelación del Señor Jesucristo, pero también nos muestra la realidad de la iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea está situada a unos 69 kilómetros al sureste de Filadelfia. Esta ciudad era conocida como Diospolis, la ciudad de Zeus y Roas. Pero Antíoco II, gobernante sirio, le cambió el nombre en el año 250 y lo puso en honor a su esposa llamada Laodicea. Sin embargo, los romanos penetraron en ese lugar en el año 133 antes de Cristo y la convirtieron en una ciudad judicial y administrativo. Así que había un sinnúmero de accesos por sus caminos, por sus carreteras. Fue una ciudad que fue aumentando en tamaño, era un centro comercial principal y consiguió riqueza e influencia. Es importante estos datos porque nos habla de una industria, de una ciudad con industria y que en ella floreció la lana negra gracias a su producción y exportación. Siempre vamos a encontrar que hay ciertas características de la ciudad que el Señor va a utilizar para llamar la atención de su pueblo, de su iglesia. A veces son características físicas para mostrarles la realidad espiritual. Así que en ese lugar había fabricación de ropas sencillas, como también de ropas finas. Y se dice que tenía una floreciente escuela de medicina que estaba especializada en oídos y ojos. Y había desarrollado un ungüento para tratar la inflamación de los ojos. Así que, hermanos, oídos, ojos, son dos partes importantes del cuerpo que el Señor va a utilizar simbólicamente para hablar de una iglesia que no puede ver su realidad. Así que estamos con la última de las iglesias. Ya habíamos hablado de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y ahora estamos con la iglesia de la Odisea. Esta iglesia disfrutaba de riqueza material. Se puede decir que la riqueza material pues les permitía vivir una vida más fácil, y que además el Señor Jesús no pronuncia ninguna palabra de alabanza para esta iglesia. Jesús no pronuncia ninguna palabra de alabanza para ninguna iglesia que no proclame el mensaje de salvación. Esta ciudad de la Odisea recibía el agua que llegaba de Hierápolis, la cual se encontraba a unos pocos kilómetros
y que recibían esa agua por medio de un acueducto. Se dice que la Odisea ciertamente recibía esta agua de Hierápolis porque en Hierápolis había aguas termales como en Colosas, y que cuando el agua llegaba a la Odisea ya llegaba tibia, con una temperatura muy baja. Así que la ciudad tenía esa agua tibia, y que al mismo tiempo nos habla de la tibieza espiritual de su pueblo. Hermanos, tibia el agua que recibía la Odisea. Tibia es la vida espiritual también del pueblo del Señor. La Odisea, esta palabra también la encontramos en la carta a Colosenses 4:13, que dice de la siguiente manera: porque de él doy testimonio, hablando de Epafras, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Qué interesante es, hermanos, lo que el Señor Jesús va a revelar de sí mismo. Palabras muy importantes. He aquí el amén, amén con mayúscula, el testigo fiel y verdadero, complementa con estas palabras: el principio de la creación de Dios. Hermanos, la descripción que hace Jesús de sí mismo, como la palabra amén, proviene del texto hebreo del Antiguo Testamento. El amén transmite la idea de lo que es verdadero, firmemente establecido y además digno de confianza. Confianza en la palabra del Señor, confianza en las declaraciones, y que esto nos pueda a nosotros ayudar a reenfocar, a retomar el camino que el Señor espera de cada uno de nosotros. Era una palabra muy conocida de los que rendían culto a Dios, quienes se unían en una doxología proclamando su confirmación de lo que habían oído. Y les voy a leer primero de Crónicas 16:36. Dice así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová. Así que, hermanos, este amén es un sí enfático como respuesta afirmativa a una oración o una conclusión de una doxología, como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Amén. El amén se ha personificado en el texto hebreo como
el Dios de amén. Traducido, el Dios de la verdad. Jesús se atribuye este título y lo interpreta en la siguiente cláusula: el testigo fiel y verdadero. Los términos fiel y verdadero son ambas traducciones de la misma expresión hebrea. Amén. Esta frase aclara: el testigo fiel y verdadero es un eco, básicamente, del saludo trinitario, como dice la palabra del Señor. Testigo describe al jinete en un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. Significa que todo lo que Jesús dice es indudablemente verdadero. Todo lo que Jesús dice es indudablemente verdadero. De modo que al final de Apocalipsis leemos la afirmación en 21:5. Estas palabras son fieles y verdaderas. El principio de la creación de Dios dice esto: el Señor se llama a sí mismo el origen. Y qué bueno es, hermanos, qué bueno es recordar cuando Juan 1 nos habla de esta revelación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. De tal manera que Él está participando en la creación. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cuál es el propósito de esta descripción? El mensaje a los laodicenses es que su jactancia por sus riquezas materiales está fuera de lugar, porque todas las cosas pertenecen a Jesús. Todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos son, lo han recibido por pura gracia. Pero se olvidaron. Y continúa diciendo: yo conozco tus obras. ¿Cómo son las obras de esa iglesia? ¿Cómo son las obras de esa iglesia? Hermanos, entonces encontramos al Señor diciéndole a su iglesia, a esta iglesia de la Odisea, que Él conoce sus obras que, a decir verdad, no valen nada y que además no son dignas de mencionar. Jesús conocía tanto a Sardis como a la Odisea, y para estas dos iglesias solo tuvo palabras de reproche. Ya no estaban activas y vivas, y eso nos habla de un distanciamiento en la comunión con Dios. Se puede decir que si los laodicenses no hubieran escuchado la palabra de Dios, serían completamente fríos. Sin embargo, las primeras generaciones que escucharon el Evangelio fueron fervientes, entregados, respondieron, pero las generaciones posteriores se olvidaron de Dios. En las cosas de Dios estaban completamente muertos, casi muertos. Entonces dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, ni una ni otra cosa. Eres tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El texto griego quiere decir: estoy a punto de vomitarte. Hermanos, miren lo que le causa al Señor. Se dice que las aguas tibias
con algunos químicos provocaban el vómito. Hermanos, qué tristeza la de esta iglesia, que no respondía, que no daba testimonio. Era una iglesia que era fantasma para la sociedad, fantasma para la ciudad, porque no estaba haciendo nada por ellos, no estaba haciendo nada por ellos. Sin embargo, el Señor en su amor, en su bondad, en su misericordia y en su compasión, le tiene paciencia. Pero esta es una iglesia que ha caído en la tibieza, casi en la frialdad. No hay respuesta, no se responde a la palabra, no hay compromiso, se abandonó el compromiso. No hay ningún interés en las cosas del Señor. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, la medida no somos nosotros mismos. Nosotros podemos decirle muchas cosas bonitas a la gente y probablemente la gente se las crea. Pero, ¿cuál es la verdadera realidad? La verdadera realidad es la que el Señor conoce de su pueblo, de su iglesia. Por eso, cada una de las iglesias que refleja distanciamiento, falta de comunión, siempre habrá una enseñanza para todos nosotros, de cada una de esas iglesias. La verdadera realidad es la que ve el Señor de tu vida, de mi vida, de todo su pueblo. Este pueblo, básicamente, esta iglesia del Señor, había caído en la jactancia, en la soberbia. Se creían ricos, no tenían necesidad de nada. La riqueza no es mala, hermanos. El problema es hacer a un lado al Señor y no reconocerlo como el autor de tu esfuerzo, de tus proyectos, que te han concedido la bendición de ser prosperado. Y no sabes que tú eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Adjetivos muy fuertes. Es una confrontación muy fuerte para esta iglesia que había confiado en la riqueza material. Y miren cómo nos ve el Señor. ¿Cómo ve el Señor a esa iglesia? Desdichada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa iglesia que se encontraba en esa ciudad, que tenían remedios para la vista, esta iglesia no podía ver su realidad. Pero el Señor se la va a decir, y esta es tu realidad, le dice a la Odisea. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabras tan fuertes, hermanos. Qué palabras tan fuertes, porque esa es la realidad verdadera de su iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El Señor utiliza este lenguaje del comercio para hablar de lo que Él ofrece. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Jesús es riqueza para el corazón, porque la paz, la salvación, el gozo, la alegría, todo
lo que Él nos da, todo es riqueza. Una iglesia que tiene en poco la gracia de Dios es una iglesia pobre. Hermanos, la palabra del Señor, las bendiciones de Dios son como oro, como el oro. Cuando nos habla de la fe, nos habla de algo que Él está comparando. Lo que el ser humano compara como riqueza, que es el oro, también así la fe de su pueblo es riqueza, es bendición, es tener el corazón lleno de bendición por parte del Señor. Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto comparado con las vestiduras de lana negra. El Señor está hablando de las vestiduras blancas. El Señor está diciendo, ustedes necesitan de la santidad, de la comunión con Dios. Eso viene de la relación con Él. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque ante los ojos del Señor no somos nada, no tenemos nada. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas la realidad de nuestra fe, de nuestra relación con Dios. Solamente la vamos a mirar por medio de su palabra, que nos permite tener relación para darnos cuenta cómo va nuestro caminar con Él. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así nos lo dice Proverbios 3:12. El Señor reprende y castiga a los que Él ama. Entonces quiere decir que ellos todavía están teniendo algo de su amor. Por eso les está hablando así, fuerte, duro, porque Él aún los ama y tiene algo para ellos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La gracia del Señor es algo que se debe de valorar. Muchas veces creemos que la gracia del Señor es cualquier cosa, y Jesús está diciendo, la gracia que yo les doy es una gracia muy, pero muy valiosa. Arrepentirse. La palabra nos va a mostrar qué es lo que necesitamos cambiar y dejar. Continúa el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora es el Señor el que está tocando a la puerta de la iglesia. Una iglesia que lo dejó fuera, que lo aventó. Una iglesia que quiso deshacerse de él porque estaban confiados en sus riquezas. Pero está tocando tan fuerte como si estuvieran dormidos. Este texto, hermanos, nos habla de una iglesia que adora a Cristo, pero no al Cristo de la verdad. ¿Por qué? Porque Él no es una realidad en la vida de su pueblo. Así que, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Habrá una nueva relación, un nuevo comienzo, a partir de decirle al Señor, Señor, yo te necesito. Me he alejado de ti, me he enfriado, he tenido en poco todo lo que tú me das. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús hace referencia
a su sacrificio, a su muerte, a su entrega, para decirnos que Él venció. Hermanos, que el Señor nos ayude a vencer, porque Él nos dará un lugar de honor, como se lo dice a otras iglesias, un lugar de honor. Él cumplirá, Él será fiel a su palabra y estaremos con Él ahí disfrutando de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, estemos atentos a su llamado, a su palabra, porque esa palabra llega al corazón, a la mente y a todo el ser. Es a Él al que le vamos a dar cuentas, es a Él al que hemos quizá ofendido, pero que ahora, una vez más, nos llama a valorar, a esperar aquel día de la victoria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, hermanos, estemos atentos. Es palabra de Dios. Todos lo necesitamos. Y que Dios nos ayude a tener un corazón ardiente. Como decía Calvino, te entrego mi corazón vehemente y ardientemente. Un corazón dispuesto, un corazón que escucha al Señor para tomar la dirección que conviene, porque se trata de hacer su voluntad. Que Dios nos ayude, hermanos. Gracias.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A ustedes, mis hermanos, les saludamos con un saludo fraterno, aunque sea por estos medios, con un amor y con un agradecimiento a nuestro Señor, porque pudiendo utilizar ahora estos medios, la iglesia está llegando a nuestros hogares, a lugares que nunca nos hubieran imaginado, con hermanos que ahora ya están conociendo la palabra de nuestro Señor. Les saludamos fraternalmente, les bendecimos y les pedimos que este saludo lo compartan con su familia, con la gente que está a su alrededor ahorita, ¿por qué no hasta con los vecinos? Sea nuestro saludo también a aquellas personas de una forma muy especial que nos están escuchando fuera de esta Ciudad de México, inclusive hasta en el extranjero. Reciban las bendiciones de nuestro Señor, así como las hemos estado recibiendo a lo largo de este culto, de las alabanzas a nuestro Señor, del rendirnos a sus pies. Sea pues este saludo con ustedes, hermanos. Les bendecimos y pronto, en el nombre del Señor, nos podamos ver. En Cristo Jesús les pedimos, Señor, que sigamos orando unos por otros, porque esto termine cuando el Señor lo tenga dispuesto. Sus tiempos son perfectos. Les bendecimos y que el Señor nos guarde. Saludos. Bueno, pues llegó el momento de los avisos. Como ya todos sabemos, bueno, por lo pronto seguimos con los cultos a la distancia, con los cultos virtuales, pero no dejemos de conectarnos. Ya saben que a través del grupo de WhatsApp, bueno, se dan todos los avisos de las diferentes actividades que se tienen en la semana, así que por favor no dejen de conectarse. También el día de hoy, domingo, todavía estaremos recibiendo algunos videos de testimonio. Les recuerdo que no debe pasar de 5 minutos el testimonio. Gracias a Dios por los hermanos que ya han enviado este video. Pero recordemos, hermanos, que es importante dar a conocer lo que hace Dios en nuestra vida. Y este es un momento que tenemos para poder mostrarle al mundo y mostrarle a los demás lo que Dios hace en nuestra vida. Mostrar su poder, su misericordia. Y bueno, seguimos en contacto. Tenemos otro aviso, pero lo va a dar el hermano David. Pues bien, hermanos, un aviso muy importante también que queremos darles acerca de los cultos que tenemos los domingos. Es una imagen que me compartió la hermana Leti y me pareció también muy importante este mensaje que podemos darle a través de ella. Es cómo asistir a la iglesia. Sabemos que no estamos yendo al templo, pero ¿cómo podemos asistir a la iglesia ahora en estos tiempos? Pues bueno, primero, salga de la cama y alístese. Es bien importante, hermanos, que continuemos con nuestra rutina como lo hacíamos, como cuando íbamos al templo, como cuando nos congregábamos los domingos, o el martes, o el miércoles, o cualquier otro día que estábamos en el templo. Cambiarnos, bañarnos, desayunar antes, y a las 10:30 que inicia la Escuela de Formación Cristiana, estar presentes. Hacer nuestra rutina normal como todos los domingos, pero sin tener que estar batallando quizá o pensando que vamos a encontrar tráfico o que está haciendo mucho calor para irnos en el camión o para irnos caminando. Reúnase juntos como familia. Número 2, evitemos las distracciones, evitemos estar en otros momentos donde nuestra familia quizá está haciendo algunas otras actividades. Entonces reunámonos todos como familia para poder estar en el culto.
Número 3, transmitir en la pantalla más grande que tengamos. Esa es una sugerencia y de ser posible para que, bueno, así también nos podamos sentir como si estuviéramos allí. Número 4, canten juntos sin pena ni temor. Hermanos, quizás si a alguno de ustedes les ha tocado grabar un video para la participación del culto, pues bueno, se habrán dado cuenta que nos da de repente un poquito de pena el poder hablar frente a la cámara. Y quizá usted, hermano o hermana, cuando está viendo este culto, cuando son los himnos o la lectura, quizá le dé pena cantar. Pero de verdad créanos que nos da mucha pena también nosotros de repente hablar frente a la cámara. Sin embargo, no estamos hablando para algún hermano o hermana en particular. Estamos cantando para Dios. Entonces cantemos con alegría, cantemos con regocijo y estemos alegres de poder hacerlo. Y número 4, predique con el predicador, con el pastor. Digan amén, asientan lo que están diciendo y estén bien atentos, sin distracciones. También, hermanos, adicionalmente poder decirles que compartan estos videos de la palabra de Dios con sus amigos, vecinos y con toda su familia. Pues bien, estos son los avisos que tenemos el día de hoy. Estamos pues prácticamente terminando el culto y bueno, vamos a continuar. Que Dios los bendiga. Hermanos, vamos a recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios hoy y siempre. Amén.